Ya, identificó, ¿no? Eh, Hijo de Dios, como 14 veces en el Evangelio de Mateo. Y por ser hijo dirigió varias oraciones. ¿Cuántas oraciones han encontrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la oración de Jesús? ¿No? Bueno, hay varias oraciones. Una de las oraciones es esta, el Padre Nuestro, ¿no? Aquí, en el Padre Nuestro indica cómo orar. ¿A quién orar? ¿Por qué orar? Bueno, entonces, en esta ocasión tenemos una oración modelo que enseñó Jesús a sus discípulos y cómo y qué pedir. Jesús nos enseñó, primero, Jesús nos enseñó cómo empezar una oración. Están todos los pasos a seguir. Está la introducción, está el cuerpo de la oración y está la conclusión de la oración. Punto 2, el Espíritu nos ayuda a hacer las oraciones, porque a veces no sabemos qué decir o qué pedir, ¿verdad? ¿O qué sabemos exactamente lo que vamos a decir y pedir? A veces no sabemos. Entonces, si estamos en comunión con el Señor, si estamos en comunión con el Espíritu, Él nos ayuda a decir. Así está en Romanos, capítulo 8, verso 26, y dice, y de igual manera, ¿no? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿gemidos qué? Indecibles. En tercer lugar, hay varios modelos de oración en toda la Biblia, especialmente en el libro de Salmos. El libro de Salmos tiene un montón de oraciones, cánticos. Claro está que algunos salmos no podemos repetirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel era atacado por los vecinos, por los países vecinos, y saqueaban, mataban a la gente, no dejaban en paz, entonces los salmistas, los oradores, los que hacían las oraciones, decían algunas oraciones, por ejemplo, maldícelo. El Señor, le pedía al Señor que le maldiga al pueblo ese, que acabe con ese pueblo. Esas oraciones ya no podemos decir, porque en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dijo que perdona a los enemigos, que ame a los enemigos, que ore por los enemigos, que bendiga en vez de maldecir, ¿no? En cambio, en Salmos hay otra cosa. Ahora, entonces hay varios modelos de oraciones en toda la Biblia. En cuarto lugar, acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia para agradecerle, para glorificarle, para alabarle, incluso para pedir perdón. ¿Cómo dice que debemos acercarnos? Confiadamente. Hebreos capítulo 4, verso 16.
En Mateo 6, 9 al 13, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí hay dos puntos que conecta el hombre con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién puede decir Padre? Los que son hijos. Los paganos no pueden decir Padre, porque no han hecho la voluntad de Dios. Siempre que estoy en algún velorio, la gente está borracha. Antes del entierro y después del entierro. Antes de la misa y después de la misa. Borrachos están en la misa también. Y repitiendo esta oración. Padre nuestro. ¿Quiénes son los que están borrachos? ¿Quiénes son los que adoran ídolos? ¿Quiénes son los que están sin hacer la voluntad del Señor? ¿Los hijos o los paganos? Los paganos. Los hijos hacen la voluntad del Padre. Pero ¿quiénes son los hijos? ¿Mm? Solo los hijos tienen el derecho de decir Padre. Según la Biblia, son los que nacieron de nuevo. Ellos pueden decir Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 12 al 13. A ver, ¿quién quiere leer esto? ¿Ya? Entonces, en este verso, dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio derecho de ser hijos de Dios. Los que no han creído, los que no han recibido, los que no creen y se burlan de él, entonces no tienen ese derecho. Por lo tanto, no pueden decir Padre. No pueden decir Padre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los nacidos de Dios pueden decir Padre. ¿Cómo se nace? Aquí dice, los que creen en su nombre, los que le recibieron, ellos se han convertido en hijos de Dios. ¿Cuándo nacen? Bueno, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. La palabra de Dios se llama simiente, o sea, semilla. Por eso debemos leerla con atención, con devoción, con amor. Leyendo así podemos nacer de nuevo. Porque no es de simiente, no es de semilla corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene este poder de convertirle en hijo del diablo en hijo de Dios.
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Alguna cosa que quieran decir sobre el Padre? ¿Sobre el nuevo nacimiento? Lean, por favor, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, abran la Biblia. Verso 3 al 7. Si ya tienen, favor de dar lectura en voz alta, por favor. A ver, lean. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Que entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Ya? Ahí tenemos. Tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. De lo contrario, no pueden. ¿Cuándo? ¿Cómo nace del agua, hermanos? Por medio del bautismo. Muchos teólogos dicen, no, esa palabra del agua no significa, no quiere decir bautismo, sino que está refiriéndose al Espíritu Santo, eso dicen. Pero ahí mismo dice del agua y del Espíritu, haciendo diferencia, ¿verdad? Entonces, los que han nacido del agua y habiendo recibido el don del Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 2, verso 38, quiere decir que ha nacido de nuevo. Entonces, nace de nuevo, habiendo creído, habiendo recibido al Señor y leyendo la palabra, creyendo y obedeciendo, y por el bautismo en agua. Así como hicieron en el día de Pentecostés. ¿Cuántos se bautizaron el día de Pentecostés? Como 3,000 personas. Ellos eran judíos que creían en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo era el sumo sacerdote que vino a visitar a Jesús en la noche. Y Jesús le dijo, en vez de estar diciendo, bueno, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo así por acá? Enseguida el Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Se asustó Nicodemo. ¿Cómo? ¿Acaso un hombre viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús no estaba hablando del nacimiento físico, porque el nacimiento físico es diferente al nacimiento espiritual. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, dice que la palabra tiene poder para salvar al judío y al que no es judío.
Y aquí dice que tiene poder para que una persona nazca de nuevo. Ahora vamos al otro punto. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Los que rezan el Padre Nuestro, los que rezan el Santo Rosario, están repite y repite y repita, aunque la palabra del Señor Jesús dice, no repitan. Y aquí, santificado sea tu nombre. ¿Quién santifica? ¿Cómo santifica? ¿Solo diciendo? ¿Solo pronunciando? No, en hechos, con la vida, con la palabra. ¿Será posible? Claro que sí. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo en otro verso, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Cómo era Pablo? ¿Era un hombre manso, humilde? No, él era un hombre iracundo. Él era un hombre perseguidor, lleno de odio. Y mató a Esteban. Se convirtió en un asesino. Porque la ira, la venganza, la amargura conduce a eso. Pero cuando tuvo un encuentro directo con el Señor, entonces cambió. Totalmente. Desde ese instante, cuando oyó la voz del Señor Jesús diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aunque a Jesús en persona no estaba persiguiendo, sino a los discípulos, a la gente que creía en él. Desde ese instante, Saulo cambió. Saulo empezó a santificar el nombre del Señor con su vida. Es que creyó en el Señor y se bautizó. A ver, veamos de una vez en Hechos 22:16. Hechos 22:16. Si ya tienen, favor de dar lectura. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Ya, ahora pues, bautízate. ¿Para qué es el bautismo según este verso? Lavar los pecados. Para lavar los pecados. Pero muchos no creen. ¿Cómo lavan los pecados? ¿Solo el agua? No, con la sangre de Cristo. Así como la ropa sucia, no, el agua sola no saca la suciedad, sino que el detergente. Y el detergente especial y espiritual es la sangre de Cristo para remover esas manchas que es imposible para el ser humano. Por eso, el bautismo, según ese verso, dice que quita las manchas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es santificar el nombre del Señor, obedeciendo, bautizándose. Entonces está santificando el nombre del Señor.
Ahora pues, a ver dónde está. En Hechos 16:22 es. Ya. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Muy bien, entonces, desde ahí, Saulo empezó a santificar el nombre del Señor, predicando el nombre del Señor, el evangelio del Señor, amando a los enemigos, arrepintiéndose de sus hechos, de sus pecados, haciendo la obra del Señor. ¿Cómo más podemos santificar el nombre del Señor? Con las oraciones, con los cánticos, y será para santificar el nombre del Señor nuestra pequeña reunión que tenemos ahora. Claro, en Romanos dice eso. Que ofrezcamos un sacrificio vivo. Este es el sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto. Nuestra presencia es agradable al Señor y nuestra presencia, nuestra reunión, aunque sea poquitos, lástima que no vienen todos los jueves, santifica el nombre del Señor. Porque aquí se canta, aquí oramos, aquí estudiamos la palabra del Señor y aquí salimos aprendiendo lo que Él manda. El cristiano santifica con la obediencia a sus mandamientos. El cristiano no solamente santifica con palabras, sino con hechos. Porque fácil es pues decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. En cierta ocasión, veníamos de Quito en un bus y como éramos, todos los pasajeros éramos de los comerciantes, ya. Llevábamos nuestras prendas para vender y a las 2 de la tarde regresábamos ya. Y eran por Navidad. Entonces, estando ya por salir de Quito, unas señoras empezaron a gritar al chofer diciendo, señor chofer, queremos aguinaldo, queremos aguinaldo. Entonces, ¿qué hizo el chofer? Sacó una funda de caramelos y dio al ayudante y él pasó de puesto en puesto dando los caramelos. Pero más adelante, señor chofer, queremos trago. Entonces en una tienda paró para que compren el trago, compraron 2 botellas. Y ahí empezaron a repartir. Primero una mujer, yo estaba en el último asiento y dijo, bueno, pues a todos iba dando su copa de aguardiente. Llegó donde mí y dije, señora, no, yo no bebo. Usted tampoco debe beber. ¿Cómo? Ahí se enfureció. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo celebramos el nacimiento del niñito Jesús? Decía. Estamos en Navidad. Y me dijo, si usted no me recibe, yo voy a botar esta copa encima de usted. Bueno, señora, haga lo que usted quiera, pero yo no bebo. Entonces quiso celebrar, quiso santificar el nacimiento de Jesús con esa bebida.
siguiente persona que pasó a distribuir lo mismo era una señora. Y desde el tercer, desde la tercera fila del asiento, sí, de los asientos de carro, empezó a gritar, por aquí es que hay uno que no le, que no le gusta el trago. Ya va a ver quién soy yo. Llegó donde mí y me quiso tirar el trago encima mío. Estamos en Navidad, estamos celebrando al niñito Jesús, decía, ¿no? Bueno, y así, hermanos. De Quito al terminal de Ingaurco hizo 4 horas de viaje. Venían bailando porque el pobre bus era como una hamaca, ¿no? Y la música en volumen alto. Hermanos, y así con cuántas cosas quieren santificar el nombre del Señor. Pero el cristiano que santifica el nombre del Señor es con la obediencia. Santificad a Dios, dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificad en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda señal de la esperanza que hay en vosotros. Esta es la manera de santificar el nombre del Señor. Santificad el nombre del Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Y ese corazón debe ser manso. Ese corazón debe adorar, santificar el nombre del Señor con reverencia. De lo contrario, no estará santificando el nombre del Señor. Ahora venga tu reino. ¿Qué es el reino, hermanos? En el tiempo de Jesús, a un país le decía reino y al gobernante le decía rey. Y el gobernante se sentaba en una silla que se llama trono. Y ese trono estaba en un palacio, ¿no? Ahora también tenemos a nuestro gobernante. Si nuestro país no se llamara república, sino reino, entonces el rey sería nuestro gobernante Guillermo Lasso. ¿Y él dónde tiene el trono? En el palacio. ¿Y dónde está el palacio? En Quito. Ahí está el palacio. Y en el palacio está su trono, su silla presidencial. Bueno, entonces antes del día de Pentecostés esperaban y pedían que venga el reino de Dios conforme a la enseñanza de Jesús. Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es el pueblo que nació en el día de Pentecostés. Fue inaugurada la iglesia del Señor o el reino de Dios con los 3,000 bautizados en el día de Pentecostés. Y ese mismo día empezó a gobernar nuestro Señor Jesucristo, según Hechos capítulo 2, verso 35 en adelante. Desde ese día ya no pedían diciendo: venga tu reino. Y nunca más predicaron: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, sino que más bien servían al Señor por medio del reino, o sea, por medio de ese pueblo, con ese pueblo. Porque no solamente eran 3,000, sino 5,000, después ya multitudes, ya según algunos historiadores dicen que alcanzaron
ser bautizado hasta 100,000 personas. ¿Qué tal 100,000 personas? ¿Poquito o bastante? Bastante. Entonces, ese pueblo, el conjunto de esos bautizados, el conjunto de los nuevos nacidos, formaban el reino de Dios. ¿Y quiénes eran los ministros del reino de Dios? Jesús tuvo y tiene a sus ministros. Como Guillermo Lazo tiene sus ministros, sus ayudantes, ¿no? Esos ministros del reino de Dios o los siervos del Señor son, en primer lugar, los apóstoles. Después, los profetas. Bueno, ellos ya no existen como personas vivas, sino por medio de sus escritos nos enseñan. Pero están los evangelistas, los pastores, los maestros. No encontramos, desde el día de Pentecostés en adelante, no encontramos a ningún apóstol, a ningún evangelista, a ningún pastor diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sino que más bien dice, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Y en el mismo libro capítulo 4, verso 11. Pablo ya trabajaba en el reino de Dios con ayudantes. De esa manera, mis queridos hermanos, ya no podemos decir, venga a tu reino, porque el reino, incluso nosotros mismos estamos formando ese reino, en calidad ¿de qué? De ciudadanos y de siervos. ¿Qué más? Después de la muerte de Juan, Jesús y sus apóstoles predicaban lo mismo que Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 17, Lucas capítulo 10 y verso 11. El reino de los cielos es para los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen que están en la bancarrota espiritual. Ellos son los que, al descubrir que están lejos de Dios, al descubrir que están pobres, al descubrir que están en harapos espirituales, se hacen como niños, se humillan como niños, se acercan como niños a su padre y le pide perdón y sigue a Cristo, habiendo nacido de nuevo. El reino de Dios entonces es para los pobres en espíritu, para los que son perseguidos por ser cristianos y luchan contra los pecados y la incredulidad. Mateo 5, 3 al 12. El tiempo se ha cumplido. Jesús dijo en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Esto antes de la venida del Espíritu Santo. Antes que fuera fundado el reino de Dios. Ya dijo el Señor en en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? De que el reino de Dios sea fundado.
Por lo tanto, tenían que ser preparados, limpios, para convertirse en el ciudadano del reino de Dios. El dedo de Dios, el dedo de Jesús indicó la llegada del Dios, el dedo de Jesús indicó la llegada del reino de Dios. ¿Dónde dice? Lucas 11, 20. Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros. Ha llegado a vosotros. El dedo de Dios indicó la destrucción de los poderes diabólicos en Egipto y liberó al pueblo suyo que estaba en esclavitud. El dedo del Señor Jesús echó fuera los demonios e indicó que el reino había llegado. Los apóstoles fueron instruidos acerca del reino en Lucas capítulo 8, verso 10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer, ¿qué? Los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Como sucede en muchas personas ahora también. Leen, pero nada. Oyen, pero nada. ¿No? Pero los que tienen hambre y sed de la verdad, entonces ellos sí pueden entender, pueden hacer caso, pueden obedecer. El reino llegó en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés llegó el reino de Dios que esperaban con ansias. Por eso preguntaba, ¿y cuándo vas a fundar? ¿Y cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Y cómo llegará el reino de Dios? ¿Por qué? Porque estaban a la expectativa. ¿De cuándo? Y bueno, llegó con poder antes de la muerte de los apóstoles. Tal y cual como profetizó nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1 y capítulo 9, verso 1. Los apóstoles sabían perfectamente acerca del reino del Señor, conforme hemos leído en Lucas 8:10. Desde ese día ya no pedían el reino. Ya no decía, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, ya no decían eso. ¿Y cómo hacemos la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que se realice, se cumpla, aquí en la tierra como en el cielo. El reino no fue fundado en 1914, ni en 1918, en 1924, en 1972. No fue fundado en esos años, como afirman los testigos. El reino del Señor fue establecido, fue fundado en el día de Pentecostés, o sea, 33 años después del nacimiento de Jesús. ¿En qué ciudad fue fundada? En Jerusalén. ¿En qué día? En el primer día de la semana, o sea, un domingo. ¿A qué horas? Antes de las 9 de la mañana. ¿Dónde dice? En Hechos 2:15 en adelante. En el día de Pentecostés, Hechos 2:2-4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ven? El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y ese mismo día se bautizaron como 3,000. Los 3,000, ¿en qué se bautizaron? En el agua, para el perdón de pecados. Y luego recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El reino fue dado a los apóstoles. Mire lo que dice en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y Jesús también dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Qué es asignar? Otorgar, ¿no? Dar, entregar el reino del Señor. ¿En quién? ¿En las manos de quién? A cargo de los apóstoles. Entonces empezaron a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo juzgaban? Arrepiéntanse. Crean en Cristo. Esos fueron. Y diciendo muchas cosas. Fueron trasladados al reino de su amado Hijo, según Colosenses capítulo 1, verso 3. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. Y trasladado ¿a qué? Al reino de su amado Hijo. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, trasladaba del reino del pueblo de las tinieblas al pueblo de su amado Hijo. Aquí también, estos versos son torcidos por los que no creen que el reino de Dios ya fue fundado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Hechos 2:46-47, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios, es decir, santificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios, adorando el nombre del Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? Dios. Dios del Señor, su Padre. El apóstol Pablo tenía ayudantes. Eso dice en Colosenses capítulo 4, verso 10-11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo. En ese tiempo varios hombres eran llamados Jesús. Este Jesús llamado Justo no era el Señor que fue crucificado, sino un hombre, el que también se hizo cristiano. Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan ¿en qué? En el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Han sido, no dice serán. Estos versos indican que el reino de Dios efectivamente fue establecido. Por eso ya los apóstoles no pedían que venga tu reino.
Antes del día de Pentecostés sí pedían, sí decían que venga tu reino. ¿Cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo será fundado? ¿Cómo será el reino? Bueno, mis queridos hermanos, quedamos aquí. Espero que haya sido de edificación este pequeño bosquejo. Que el Señor los bendiga. Gracias.